Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en medio de la semana, esta vez para despedirnos de la misma, porque a partir de mañana sale desde Jerusalén hacia México. Una amiga del canal acaba de ganar el sorteo de ayer y este es nuestro último paseo con la misma. Mañana ya comenzamos paseos con otra Biblia nueva. Quiero agradecerle a la familia Cohen y Mach de Argentina por este gorro, por esta remera que me enviaron desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Siempre me gustaron recibir regalos y más cuando vienen de mi país de origen, de Argentina. Gracias amigos. Pero el tema de hoy es ¿dónde desapareció el monte Moría? Y voy a comenzar por el final, amigos. Lo que vemos ahí son las murallas de Jerusalén y la explanada del templo donde está el domo de la roca. Ahí debajo está el monte Moría, un monte que hoy por hoy no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, solo se lo puede sentir con el corazón. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años un megalománico, creo que se dice, arquitecto llamado Herodes, decidió destruir el segundo templo que estaba construido, tapar el monte con 4 muros y construir sobre ello un techo para que no se vea nada del monte Moría y por encima de ello reconstruir el templo o construir un nuevo templo fabuloso, maravilloso, como toda obra de este arquitecto. Amigos, hoy les acabo de contar el final, pero ahora vamos a pasear y les voy a contar cómo se llegó hasta ese momento, cuál es la historia del monte Moría, cuándo nace, cómo se desarrolla, qué pasa después. Y mientras tenemos este hermoso sol de hoy, un 21 de febrero, pleno invierno, pero con sol, me di el lujo de ponerme una camisa manga corta, empecemos a contar la historia y a relatar también algunos versículos que nos cuenta la Biblia. Amigos, lo que vemos actualmente aquí es una explanada en el apodado Monte del Templo, en alusión al primero, segundo y tercer templo que fue allí construido. El primero fue construido por Salomón y fue destruido por los babilonios. El segundo por Esdra y destruido por Herodes. Y el tercero fue construido por Herodes mismo. En realidad el tercer templo es conocido como el segundo templo, porque se refiere a una época y no a un templo en lo físico. La historia bíblica del monte del templo, un área llana en el monte de Moría, en Jerusalén, esto que vemos aquí enfrente, empezó mucho antes de la construcción del primer templo, aproximadamente 900 años antes del primer templo, cuando a Abraham le fue dicho: Kachna et bincha yechidcha asher aafta et Yitzhak velech lecha el eretz amoria ve'ahaleu sham leolá alejad he'arim asher omar aleja. Ese lugar estaba cerca al pueblo de Salem, que más adelante se convertiría en Jerusalén. Fue aquí donde Abraham vino a entregarle los diezmos a Malquisedec y fue bendecido, como les contaba ayer en el video de Rosh Hanikra. Ese lugar en particular parece haber sido escogido por Dios por su futuro templo desde un principio, desde Génesis. En los tiempos de Moshe también podemos ver que se menciona en su cántico Tavimu betitamu be'arna jalateja, mahon leshivatja pa'alta Adonai, mikodesh Adonai bonenu yadeja. Y si avanzamos al último libro de Deuteronomio, al final de los 40 años en el desierto, Dios le ordenó a Israel a través de Moshe que debería כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום שם את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה. Cuando Dios empezó a trabajar con Israel, su lugar de morada era una tienda portátil llamada tabernáculo. Es que estábamos en el desierto, incluso cuando entramos a Israel, eso fue movible, era portátil. Era el lugar de adoración durante los días santos anuales de Dios, donde Dios había puesto su nombre. A través de los años, ese tabernáculo cambió de lugar en varias ocasiones, incluyendo Kadesh, Gilgal, Shiloh, Nov y Gavón. Después de que el tabernáculo fuera trasladado de vez en cuando durante 400 años, fue construido un templo de piedra definitivo para Dios en esta ciudad, en Jerusalén.
el sitio escogido por el mismo Dios. Allí donde hoy no podemos ver, solo imaginar y sentir, en el monte Moría. Cuando David se convirtió en el rey de todas las tribus de Israel, una de sus primeras tareas era capturar y asegurar la fortaleza de Sión de los Yebusim y renombrarla como ciudad de David. Después, Jerusalén se convertiría en el centro de Israel y su capital física y espiritual hasta el día de hoy, a pesar de que pasaron 3000 años. Esto hizo posible que David tuviera la oportunidad más adelante de negociar la adquisición del lugar que se convertiría en el monte del templo. El monte Moría había sido adquirido por David después de haber cometido el pecado de censar a Israel. Dios hizo que el ángel del Eterno se detuviera, ya que había sido enviado para castigar a David y a Israel por sus pecados. Y le ordenó al ángel que le informara al profeta Gad para que le dijera a David que debía erigir un altar en la era de Arauna Jebuseo. Después de comprar la tierra, David construyó un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Además, invocó al Eterno. Esto recuerda el sacrificio de Isaac, en el cual Abraham también llegó ahí, y también un ángel le dijo de que no haga lo que tenía que hacer hasta que terminó haciendo un altar. A mí no me caben dudas de que ese episodio de Abraham le llegó a los oídos de David y no de casualidad eligió ese mismo lugar. Obviamente que es el lugar elegido por Dios, pero David sabía eso y eso fue lo que hizo. Comprar con dinero, lo mismo que había hecho Abraham en Hebrón cuando compró por dinero la tumba para su esposa Sara. Después de comprar la tierra, David construyó un altar. Dios le respondió a David de manera sobrenatural, encendiendo el holocausto con fuego desde el cielo. David se dio cuenta de que Dios le había mostrado que aquí estará la casa del eterno Dios, en el monte Moría, por supuesto. El problema fue que David había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces Dios no le permitió construir a él el templo, pero sí le permitió hacer preparativos para que su hijo Salomón, Shlomo, su heredero, construyera el templo. Shlomo empezó a construir el primer templo en el 4º año de su reinado. Me estoy refiriendo al año 480, después de que Israel saliera de Egipto. El monte del templo requirió de enormes piedras de cimentación para poder aplanar y estabilizar el lugar, solo la cima del monte Moría. Esta plataforma o cimiento fue necesaria porque el monte Moría no era plano, sino redondeado en la parte superior. Más adelante sería ampliado durante el segundo periodo del templo para adquirir la forma de trapezoide que tiene el monte del templo actualmente. Es lo que estamos viendo hoy en día. El primer templo duró aproximadamente 375 años antes de ser destruido en el año 586 a.C., como les dije al principio, por los babilonios. Dios le había advertido a Shlomo que si él o sus descendientes dejaban de obedecerle, esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, como está escrito en el Primero de Reyes. Aunque algunos reyes de Yehudá le sirvieron a Dios, la mayoría se alejó del Eterno y permitió que la nación practicara la idolatría. Finalmente, en el tiempo de Ezequiel, el profeta vio en una visión cómo la gloria de Dios se alejaba del templo. Y en pocos años, el templo fue destruido completamente. El segundo templo fue construido sobre el lugar del primer templo una vez que retornamos del exilio. Les recuerdo que solo retornamos a Israel 2 de las 12 tribus. Me estoy refiriendo a la tribu de Yehudá, de Judea, con Binyamin y algunos levitas adentro. Y como les dije, el segundo templo fue construido sobre los cimientos, sobre las ruinas del primero en el monte Moría. Este no tuvo la belleza ni el esplendor del templo de Salomón. Y quizás ese fue uno de los motivos por los cuales más adelante Herodes el Grande reconstruiría el segundo templo con piedras mejores. A este templo fue al cual vino Jesús durante su ministerio. El segundo período del templo duró casi 600 años, desde el 515 a.C. hasta el año 70 de la era moderna.
Y de allí en adelante no quedó nada allí arriba, más que la explanada abandonada, vacía, descuidada. Esta permanecería en un estado de destrucción hasta las invasiones musulmanas en el siglo VII. Para mejorar su imagen, el Domo de la Roca, que es solo un monumento, no es una mezquita, fue construido sobre el antiguo lugar del templo y la mezquita Al-Aqsa al extremo sur del monte del templo. Listo, amigos, espero que este material les haya servido para algo. Espero que a partir de hoy sepamos diferenciar entre el monte Moriah, que no se puede ver al estar cubierto por 4 muros a los costados y una explanada en su cima, el monte del templo, que no es para nada un monte, sino una mesa artificial de unas 16 hectáreas que sostenía el tercer templo de Herodes o el segundo templo según el judaísmo. Y además debemos diferenciar al monte Zion fuera de las murallas, donde yacen los huesos de aquel rey de Israel que había comprado los terrenos y los transformó en la casa de Dios. Un lugar que los judíos seguimos orando para que se reconstruya el templo y... ¡Wow! Miren esta señora. Estoy hablando y aparece esta señora. Me voy a callar un minuto para filmarla. Increíble, qué hermosa imagen que acabo de filmar. Una señora orando, vaya a saber uno qué, mirando por supuesto a la ciudad vieja de Jerusalén, a donde estaba la casa de Dios. Amigos, mañana voy a visitar al padre y la bisabuela de David en Hebrón. Quien quiera venir, que me avise. Shalom.